Imagina que tu hijo de 3 años, que nunca salió de su aldea, insiste una y otra vez en que tiene otra familia, en otra ciudad, y un negocio que dejó inconcluso. Imagina que describe el nombre del local, los productos que vendía, los problemas de la maquinaria y hasta la forma en que murió. Eso fue lo que ocurrió con Parmod Sharma, un niño indio que aseguraba haber sido un comerciante de refrescos y galletas décadas antes de nacer. Y lo más inquietante es que sus recuerdos coincidían con hechos reales. Parmod nació en Uttar Pradesh a finales de los años 50. Era un niño normal, curioso, risueño, muy despierto para su edad. Pero alrededor de los 3 años comenzó a decir cosas que sus padres no podían comprender. Hablaba con total seriedad de una tienda que, según él, le pertenecía. Decía que quedaba en Moradabad y que se llamaba Mohan Brothers. Contaba que allí vendía refrescos, galletas y dulces, y que los clientes lo conocían por su buen humor. Su familia, sorprendida, trató de restarle importancia. Pensaban que eran solo historias imaginadas, pero los relatos no se detuvieron. Al contrario, se volvieron más precisos. Parmod describía una máquina de soda, una manguera que solía desconectarse y hasta el lugar exacto donde guardaban ciertos tarros de dulces. Hablaba de dinero, de proveedores y de pequeños problemas del negocio, como si llevara años administrándolo. Cada vez que alguien trataba de desviarlo del tema, él regresaba a la misma historia, con la convicción de quien recuerda un pasado olvidado, no de quien inventa una fantasía infantil. Lo más desconcertante para los adultos era la especificidad de su lenguaje. A los 3 años, Parmod mencionaba nombres completos, direcciones, calles, y hablaba de mi hermano, mi tienda, mi madre. Incluso decía que había muerto por culpa del curd, un yogur muy consumido en la India, porque le hizo daño el estómago y lo dejó débil durante días. Para sus padres, campesinos sin contacto con comerciantes urbanos, aquello era imposible de explicar. ¿Cómo sabía su hijo esas cosas? ¿Quién le había hablado de una tienda a 130 kilómetros de su hogar? Con el tiempo, la historia del niño que hablaba de su tienda Mohan Brothers llegó a Moradabad. Allí la familia Mehra escuchó detalles que hicieron que se les helara la sangre. Ellos habían perdido a un hombre llamado Parmanand Mehra en 1943. Era comerciante, trabajaba en una tienda de refrescos y galletas, y se enfermó gravemente tras consumir curd. Su muerte, aunque inesperada, había dejado una huella profunda. Pero lo más impactante era el nombre del local. Efectivamente, se llamaba Mohan Brothers. Intrigados y algo conmocionados, los Mehra se pusieron en contacto con la familia de Parmod. Propusieron llevar al niño a Moradabad para comprobar si sus recuerdos tenían alguna base real. Y cuando finalmente hicieron el viaje, los adultos esperaban confusión, nervios o silencio. Pero apenas llegaron a la ciudad, Parmod se mostró extrañamente tranquilo, como si reconociera un paisaje olvidado. En cuanto vio la calle principal, señaló hacia el frente y dijo sin dudar: «Mi tienda está allá». Lo llevaron al local que alguna vez perteneció a Parmanand Mehra. Había cambiado con los años, pero la estructura general seguía siendo la misma. Y Parmod no titubeó. Caminó directamente hacia la parte trasera, donde alguna vez estuvo la máquina de soda. Señaló el rincón exacto. Dijo: «Aquí estaba la manguera que siempre se soltaba». Los adultos se miraron sorprendidos. Años atrás, ese había sido un problema recurrente en la tienda, conocido solo por los trabajadores y la familia. Después, lo llevaron a la casa de los Mehra. Habían planeado una prueba. Varios familiares se mezclaron con vecinos y amigos para ver si el niño los reconocía. Sin haberlos visto nunca,
Parmod se acercó a una mujer mayor, la miró con una mezcla extraña de emoción y calma y la llamó madre. Aquella mujer era la madre de Parmanand. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El niño también señaló a quienes habían sido sus hermanos en la vida pasada y los llamó por sus nombres sin que nadie se los hubiera dicho. Con los días, empezaron a hacerle preguntas más específicas para verificar la autenticidad de sus recuerdos. Parmod hablaba de proveedores, rutas de distribución, discusiones familiares y pequeños hábitos de Parmanand. Recordaba, por ejemplo, que su hermano mayor siempre regateaba de más y que él se molestaba por eso. Mencionó también el escondite de una pequeña caja de metal donde guardaban dinero del negocio. Cuando la familia lo revisó, encontraron la caja tal como el comerciante la había dejado. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando le preguntaron cómo había muerto. Parmod lo explicó con la simplicidad de un niño, pero con la coherencia de un adulto. Dijo que había comido curd en mal estado, que le causó una infección estomacal fuerte y que se debilitó al punto de no poder levantarse. La familia Mehra escuchó en silencio. Parmanand Mehra había fallecido exactamente de esa forma. Ningún documento lo mencionaba de forma pública y su muerte había quedado registrada solo en archivos locales y testimonios familiares. El caso llamó la atención de expertos en psicología y reencarnación, entre ellos el doctor Ian Stevenson, quien estudió casos de memoria espontánea en niños durante décadas. Las entrevistas con Parmod mostraron algo que desconcertaba a los especialistas. No había señales de manipulación, aprendizaje previo ni fantasía guiada. El niño no buscaba impresionar ni dramatizar. Cuando se equivocaba, corregía. Cuando no recordaba algo, lo admitía. Y cuando acertaba, lo hacía con una naturalidad que resultaba difícil de fingir. Para la familia Mehra, la experiencia fue profundamente emocional. No veían al niño como Parmanand reencarnado en su totalidad, sino como una especie de puente entre el presente y el pasado. Parmod, por su parte, parecía comprender que había una vida anterior y una vida nueva. No mostraba confusión ni angustia, solo una extraña mezcla de nostalgia y aceptación. Era como si llevara consigo un eco del comerciante, pero al mismo tiempo habitara plenamente su nueva identidad. El caso de Parmod Sharma se convirtió en uno de los expedientes más estudiados sobre supuestos recuerdos de vidas pasadas. Para los creyentes, era prueba clara de reencarnación. Para los escépticos, un misterio psicológico sin explicación fácil. Pero para quienes lo conocieron, la historia dejaba una impresión duradera. Un niño que describía con precisión la vida de un hombre muerto mucho antes de su nacimiento, sin buscar fama ni atención, solo tratando de explicar algo que él mismo no terminaba de comprender. Hoy el caso sigue intrigando a quienes se acercan a él. No sabemos qué ocurre antes o después de una vida, pero sabemos que, de vez en cuando, surge un testimonio capaz de desafiar lo que creemos entender. La historia de Parmod Sharma es uno de esos raros destellos. Un puente entre dos existencias, una voz pequeña que dice recordar, y un misterio que se resiste a desaparecer. Y entre preguntas sin respuesta, queda una sola certeza. A veces, las fronteras de la memoria son mucho más amplias de lo que imaginamos.